de la Nación ha decidido reabrir la investigación contra el expresidente Martín Vizcarra por las presuntas compras irregulares de más de 1 millón de pruebas rápidas durante la pandemia, cuando él era presidente de la República. Hay algunos ministros también que están siendo investigados, ministra de Economía, 2 ministros de Salud, durante su gestión. Y presuntamente está acusado de 2 delitos, delito de colusión, negociación incompatible. Hemos invitado esta noche al señor Alejandro Salas, vocero de Martín Vizcarra. Gracias por estar aquí, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, buenas noches. ¿Cómo ha tomado Martín Vizcarra la reapertura de esta investigación? Con absoluta tranquilidad. Él está llano a todo tipo de investigación. Bajo ninguna circunstancia una investigación se puede tomar a mal cuando lo que se necesita es esclarecer los hechos. Ya ha habido una resolución en esta materia que disponía por parte de la Fiscalía de la Nación el archivamiento de la investigación. Sin embargo, por presiones inclusive devenidas del mismo Congreso de la República en la cual amenazaron al fiscal de la Nación con denunciarlo constitucionalmente, creo que de una u otra manera ejercieron algún tipo de presión, como no política, para solicitar que se reexamine nuevamente el archivamiento. El reexamen es una figura que está contemplada dentro de lo que es el Código Procesal Penal, y sobre la base de eso el fiscal va a reexaminar el archivamiento que hizo y pasarán 120 días y estamos absolutamente seguros que se volverá a archivar, ¿no? Pero dejando de lado esas presiones de las que usted hace énfasis, que vienen desde el Congreso de la República, habían 2 personas en particular que han pedido la reapertura, que es la Procuradora General del Estado y la ex procuradora que ha acusado, la señora Catherine Ampuero, a Martín Vizcarra. Y las 2 lo que decían es que no se habían tomado en cuenta una serie de elementos de convicción que estaban dentro de la carpeta fiscal y que simplemente el señor Villena había decidido ignorar. O sea, esto es importante, que se investigue este caso con todo lo que contemplaba en la carpeta que no había sido tomado en cuenta. Lo que pasa es que esos son criterios que, digamos, ambas personas que has mencionado señalan o tienen dentro de su punto de vista jurídico. Lo que hace el Ministerio Público cuando examina los medios probatorios es darle calificación. En un campo legal uno tiene medios probatorios que son relevantes y medios probatorios que son irrelevantes. Aquellos que no marcan, digamos, un camino para poder llegar a una conclusión en una investigación. Esto está en la carpeta fiscal, pero en su momento el fiscal, dentro del cruce de la información, ha visto que esta información no era relevante para finalmente terminar de investigar los hechos, y es por eso que de una u otra manera ni siquiera se consideraron dentro de lo que es el marco del desarrollo de la resolución con la cual se dispone el archivamiento. Entonces, pero ¿cómo no se va a considerar importante, por ejemplo, el testimonio, la declaración que dio la exministra Inostroza, cuando es clave lo que ella cuenta? Siendo titular de salud, ella dice: yo vi que hubo una reunión entre Martín Vizcarra, la ministra Tony Alva en ese momento, con los empresarios. Yo me negué a participar de la misma porque habían recomendaciones de que esas pruebas no se debían comprar. Habían recomendaciones de la OMS, de la OPS, de la propia Contraloría aquí en el país, y nada de eso se tomó en cuenta. Y lo acabas de decir muy bien, lo que la exministra ha dicho. Esos dichos, todo lo que ha manifestado respecto de la calidad, la condición, las reuniones, lo que fuese, tiene que ser debidamente corroborado y probado. No solamente puede quedar en dicho y en manifestación por el solo hecho de haber sido inclusive hasta exministra. Todo eso se tiene que cruzar pero la hay información. hechos, ¿no?, concretos, que ella deja de ser ministra, renuncia porque no quiso prestar esa compra. Y los documentos oficiales, las recomendaciones, son hechos, también existieron y estaban vigentes al momento de la compra. Volvemos a la teoría propia de la investigación. Indicios que también pueden ser relevantes o indicios que pueden ser irrelevantes. Es por eso que ha habido toda una investigación completa sobre la materia. Pero, independientemente de ello, el expresidente Vizcarra saluda que se reexamine nuevamente el tema, porque está absolutamente convencido que esto va a ser nuevamente archivado en 120 días. ¿Por qué está tan convencido? Porque no hay prueba concreta, no hay un hecho concreto, más son, digamos, se está tratando de forzar una figura con estas denuncias, y seguramente el Ministerio Público se va a poder dar cuenta al final de estos 120 días que al momento de reexaminar la materia va a tener nuevamente que volverlo a archivar, ¿no? ¿O es porque Martín Vizcarra está siendo protegido por la Fiscalía, como se ha acusado en muchas oportunidades? No, en absoluto. Eso es absolutamente falso. Hay un respeto siempre a la autonomía del Ministerio Público. No habría ningún motivo ni fundamentación para poder manifestar eso. Él es un ciudadano más que está sometido a la justicia, y saluda las investigaciones y todas aquellas que de una u otra manera le permitan a él esclarecer los hechos. Él es el más interesado en poder esclarecer estos hechos que, como ya se ha venido manifestando, vienen y son parte también de distintas denuncias de agrupaciones políticas que de una u otra manera están ejerciendo también una venganza contra el expresidente, que disolvió el Congreso de manera constitucional, y que el Tribunal Constitucional convalidó esa disolución del Congreso en su momento. Pero remitiéndonos en los hechos, Martín Vizcarra debe ser uno de los políticos de los últimos tiempos más investigado, desde que era incluso gobernador regional de Moquegua.
Y las investigaciones en su contra avanzan de manera bastante lenta, si lo comparamos con otras autoridades investigadas por casos similares relacionados a hechos de corrupción. Ha habido medidas en su contra como prisiones preventivas y otras comparecencias que se han dictado, y contra Martín Vizcarra siempre ha habido un trato diferenciado, por lo menos eso es evidente. Yo no creo que sea un trato diferenciado, Tatiana. Lo que sucede es que existen determinadas denuncias en el ámbito del sector público y político que sí pueden tener medios de prueba que son sólidos y fehacientes. Lo que le está pasando al expresidente es un cúmulo de denuncias producto de venganzas políticas. Todas. Eso le pasa a un presidente cuando decidió disolver un Congreso tan impopular como el que el día de hoy tenemos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando era gobernador regional y se le acusa de corrupción, de haber cobrado coimas? ¿Ahí también hubo venganza política? Mira, ¿cuándo saltan esas denuncias? Esas denuncias de Obrainsa, y qué bien que las traigas a mención, la mitad de esas denuncias por las cuales él fue vacado, con un periodicazo, sacan la vacancia y lo vacan, la mitad de esos hechos denunciados actualmente están archivados. Queda solamente una parte que todavía sigue en investigación y que seguramente se está próximo a iniciarse un juicio. Se llegarán a dilucidar, sí, por supuesto. Y en un proceso judicial se puede, por supuesto, valorar las pruebas y se verá, ¿no es cierto?, si todas estas son reales o no. Pero ya la mitad de esa denuncia ha sido archivada. ¿Usted cree en la inocencia de Martín Vizcarra? Yo creo en la justicia y en la justicia objetiva. Y que un ciudadano tiene el derecho a defenderse sin que intervenga una presión política y menos aún el poder político que viene desde alguna parte de algún sector del Congreso de la República. Yo creo que todos los ciudadanos tenemos la obligación de poder creer en la justicia del Perú. Y que la justicia no se politice. ¿Por qué de todos los partidos, porque hoy tenemos muchísimos que están en carrera electoral, eligió irse con Martín Vizcarra? Porque soy coherente y porque soy consecuente. Yo a Martín Vizcarra lo conozco, hemos realizado una campaña política juntos en el año 2021, hemos trabajado juntos un plan de gobierno. Él postuló al Congreso con el número 1 por la lista de Somos Perú, yo era el número 5 en esa lista congresal, él fue el congresista más votado. Sin embargo, con una inhabilitación express no se le permitió ejercer el cargo de congresista y trabajamos juntos una parte de visión del país y es algo que de una u otra manera, no estás hablando con Alejandro Salas que viene ahora a una tienda política con la cual se enfrentó en épocas anteriores. Estás hablando con alguien que de una u otra manera está en estos momentos con una persona con la que ya ha trabajado la visión política del país. Entonces, ¿Fue usted la cuota de Martín Vizcarra en el gobierno de Pedro Castillo? No, en lo absoluto, en lo absoluto. Y eso es de público conocimiento. Yo participaba y era un militante en ese momento del Partido Democrático Somos Perú, y el Partido Democrático Somos Perú, y existe esa información que es pública, tuvo una reunión en Palacio de Gobierno donde el expresidente solicitó a diversos partidos políticos que les entreguen a sus mejores cuadros para poder ayudar a la democracia, a la consolidación del acto democrático en las elecciones que hayan habido para que el gobierno pueda desarrollarse. Y fui invitado. Yo recién conozco a Pedro Castillo cuando el partido político me dice, y lo que hago de un acto de transparencia es pedir licencia al partido y ya después en agosto del 2022 finalmente renunciar, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, ya nos contará más adelante cuando ya esté todo más claro respecto a cómo se arma la plancha presidencial, si usted va a postular o no. ¿Eso ya lo tiene claro todavía? No, uno ingresa primero a participar, ¿no?, en política, aportar, ¿no es cierto?, en ideas, en pensamientos, en proyectos, y ya será el partido dentro de su democracia interna que decida qué cuadros van a postular. Muy ¿no? bien, le agradezco que nos haya acompañado esta noche, muy gentil. Gracias. Muy bien, vamos a ver.